¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de Teoría Psicoanalítica. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los actos fallidos. Bueno, Freud describe estos actos fallidos como expresiones o, si se quiere, también manifestaciones del inconsciente. Entonces, ¿qué es un acto fallido? Bueno, un acto fallido es un acto que nos vamos a proponer en hacer, y este acto que tanto estábamos preparando, por alguna razón, termina con un resultado diferente al que nosotros estábamos esperando. Entonces, Freud dice, ok, ¿qué tipos de actos fallidos podrían devenir de lo inconsciente? Y él menciona algunos cuantos, como por ejemplo los olvidos, los lapsus linguae, o sea, los verbales, los lapsus escritos, se escribe una cosa en lugar de otra. También cuando se escuchan cosas distintas a las que originalmente se habían mencionado, los olvidos, entre otras cosas. Entonces, Freud, a partir de esto, menciona que podemos acceder al inconsciente pues a través de estos actos fallidos, evidentemente si se terminan analizando. Freud nos dice que el acto fallido va a venir con una deformación, o sea que el yo, el aspecto consciente de nuestra personalidad, no va a lograr como captar esta señal, digamos, que nos está mandando el inconsciente a través de los actos fallidos. También algo muy importante es que los actos fallidos, pues, digamos, sobresaltan cuando hay algo que no se ha dicho. O sea, podríamos decir entonces que lo que no se dice, se actúa. ¿Dónde podemos ver estos actos fallidos? Por ejemplo, en algunos casos me ha ocurrido que con algunos pacientes, cuando vamos, bueno, no con algunos, en realidad ha sido con muy pocos, cuando vamos a entrar en algún punto delicado, un tema delicado para el paciente que quizás ha estado evadiendo un poco, por ejemplo, mencionaría que se le olvidó ya por 2 ocasiones pagar su sesión. Y bueno, o sea, el analista, no en todos los casos, obviamente, a veces un puro es solo un puro, a veces un puro es un pene, pero bueno, o sea, a veces se puede interpretar que el paciente está siendo algo resistente a seguir introspeccionando sobre él, y pues como no quiere, como digamos, explorar un poco más. Una de las maneras de manifestar como esta resistencia al tratamiento es: se me olvidaron los pagos, pero conscientemente el paciente no lo piensa así. También, por ejemplo, otra cosa podría ser cuando le llamamos a la persona equivocada por teléfono, cuando buscábamos llamarle a otra. Por ejemplo, también podría ser quizás cuando... ¿Qué otro se me ocurre por ahora? Podría ser, tengo un caso muy curioso en donde un paciente ya hace tiempo había acudido a mí para solucionar un problema relacionado a un duelo, pero él estaba muy angustiado por cuánto iba a costar la sesión, las sesiones y el proceso, debido a que él estaba atravesando dificultades económicas. Y bueno, cuando yo lo saludo en la entrevista inicial por primera vez, digamos, él me dice: hola, ¿qué tal? Mucho gasto, en lugar de mucho gusto. Y bueno, tiempo después ya interpreté yo esta cuestión de que él estaba muy preocupado en cómo me iba él a pagar a mí, y esta preocupación inconsciente que tenía, pues digamos, tropezó cuando me saludó y se le salió esta palabra de mucho gasto, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo van ocurriendo estos actos fallidos, y estos actos fallidos van manifestando algo que se está formando en nuestro inconsciente y que quiere salir desde Freud, pero como hay cosas en el mundo externo que no facilitan esta externalización de las cosas inconscientes, salen deformadas, en este caso a través de actos fallidos. Entonces, para concluir, vamos a leer un caso muy corto, muy sencillo, muy explícito, que Freud nos habla mucho en su libro Psicopatología de la vida cotidiana. Es el tomo 6,
de 1901. Y bueno, en este libro de la psicopatología de la vida cotidiana, Freud nos habla justamente sobre estas manifestaciones del inconsciente que se expresan literalmente todos los días. De ahí viene psicopatología de la vida cotidiana. O sea, también quizás podamos interpretar que Freud de alguna manera nos estaba diciendo que la psicopatología hasta cierto punto es normal, en el sentido no de que sea normal como se entiende, sino dentro de una norma, en el sentido estadístico. O sea, la psicopatología, digamos, es común. Les voy a leer entonces un poco sobre lo que nos menciona Freud con respecto a los actos fallidos, específicamente aquí con el lapsus linguae, que es el lapsus que se habla y se trastropieza una palabra por otra. En ocasiones algunas contrarias, en ocasiones de maneras distintas. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice Freud. Y dice: en un breve ensayo destinado a un círculo más amplio de lectores, he sostenido que ciertos casos de permutuaciones de palabras, aquellos en los cuales una palabra se sustituye por contraria en el orden del sentido, tienen una particular significatividad práctica. Bien se recuerda el modo en que no hace mucho tiempo abrió las sesiones el presidente de la Cámara de Diputados austriaca. En ese entonces, Freud nos está hablando un acontecimiento que ocurrió en la Cámara de Diputados austriaca de ese momento. Y dice Freud: compruebo la presencia, el diputado de esta Cámara menciona lo siguiente: compruebo la presencia en el recinto de un número suficiente de señores diputados y por tanto declaro cerrada la sesión. Solo la hilaridad general le hizo notar su error y enmendarlo. En este caso, la explicación sin duda es que el presidente deseaba poder ya cerrar esa sesión, de la cual nada bueno cabía esperar, y entonces, fenómeno frecuente, el pensamiento colateral se le impuso al menos parcialmente y el resultado fue cerrada en lugar de abierta. O sea, lo contrario de aquello que tenía el propósito de decir. Ahora bien, numerosas observaciones me han enseñado que es muy común permutar entre sí palabras opuestas. En efecto, ellas están asociadas en nuestra propia conciencia lingüística. Yacen muy próximas una a la otra y es fácil que se les convoque por error. Entonces, justamente como pueden ver en este sencillo ejemplo que Freud nos da, podemos ver cómo justamente en ocasiones el inconsciente podríamos decir que se escapa, y ese contenido que teníamos guardado y que estábamos pensando y que no estábamos expulsando, si se quiere, sale de alguna manera. El inconsciente siempre va a encontrar la manera de salir a pesar de las exigencias del mundo externo para Freud. Ahora vamos a P y R. Y las siguientes preguntas, síganme, las mandado por Instagram, están muy buenas algunas. Así que vamos con la primera. Y dice Javier: hola Javier, ¿cuál es tu perspectiva de la terapia cognitivo-conductual? Muy bien, pues desde mi punto de vista, creo que la terapia cognitiva conductual es muy buena hasta cierto punto. Creo que la terapia cognitiva conductual es muy buena cuando vamos a tratar, en mi caso tan siquiera, de trabajar con pacientes borderline o pacientes psicóticos. Me parece que la terapia cognitivo conductual, digamos, es una clase de parche temporal en cuanto al problema del paciente. Entonces, a mí personalmente, por ejemplo, con pacientes que tienen anorexia o bulimia, es buenísima la cognitivo-conductual porque les enseño, por ejemplo, el ciclo de la bulimia, de la cognitivo-conductual, que podría ser, por ejemplo, ansiedad, atracón de comida, culpa, vómito y hambre otra vez, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, también enseñarles a meditar, enseñarles a hacer un time out, o sea, cuando estén muy estresados, poderse como desconectar un poco, y ese tipo de herramientas. Y creo que esa sería la palabra adecuada. Creo que la cognitivo-conductual podemos verla como una herramienta, desde mi punto de vista, como una herramienta para tratar trastornos de la personalidad graves e incluso psicosis. Ahora, no creo yo personalmente que la terapia cognitiva conductual sea totalmente efectiva, porque
pues la terapia cognitiva conductual modifica lo que es la conducta. Y cuando estamos tratando pacientes con anorexia, bulimia, cutting, quemaduras, intentos de suicidio, adicciones, entre otras cosas, o sea, sí es muy importante modificar esta conducta, estos patrones de comportamiento que efectivamente no le están ayudando. Sin embargo, tenemos que ver qué es lo que le ha ocurrido al sujeto que lo ha empujado a esta posición subjetiva que lo está matando literalmente, y qué cosas de todo eso que lo empujó a esta situación, cómo su personalidad se ha visto afectada. La personalidad es el núcleo de todo lo que hacemos, incluyendo lo que estudia la terapia cognitivo-conductual como la conducta. Y bueno, es lo que creo que te podría decir por ahora, Javier. Espero te funcione la respuesta. Muchísimas gracias por hacerla, está muy buena. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharme, espero que estén muy bien. Por favor denme like, una suscripción para que estos videos puedan llegar a muchísimo más gente y me puedan apoyar con el canal. Así que muchas gracias a todos, que estén muy bien y hasta la próxima.